Programa estratégico en alternativas para la generación de valor en productos apícolas en Colombia, a través de la innovación y el desarrollo tecnológico DIP 2014. Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, presenta Principales plagas de las abejas sin aguijón y su control. Las colonias de abejas sin aguijón pueden presentar en su interior un complejo sistema de mutualismo con otros organismos que hay que saber interpretar. No siempre la presencia de otros seres vivos como larvas, cucarrones o ácaros son indicativos de plagas en las colonias. En muchos de los casos se trata de simbiosis entre varios artrópodos. También encontramos reportes de por lo menos 5 tipos de bacterias que viven en equilibrio biológico con las abejas sin aguijón, inhibiendo el crecimiento de otras bacterias, y encontramos también ácaros, que cumplen funciones terapéuticas en la salud de estos insectos. Indudablemente el hombre en su condición de depredador del bosque y como aplicador de agrotóxicos se constituye en el principal enemigo de las abejas sin aguijón, y en general de los insectos benéficos. Los bosques tropicales en muchas zonas de Colombia, que son el hábitat natural de las abejas, están siendo arrasados para el establecimiento de praderas e incluso para la introducción de especies forestales foráneas que no representan albergue o fuente de alimento para las abejas. Esta condición hace que las poblaciones de abejas cada día se vean más amenazadas y en peligro de extinción. Por otro lado, existen los llamados mieleros o cazadores de miel, que solo buscan las reservas de las colonias para consumirlas o venderlas en los mercados locales sin importarles la destrucción de los nidos. Como lo hemos visto a través del video, definitivamente el hombre es el principal enemigo de las abejas sin aguijón. En su afán por estar depredando el bosque, por estar haciendo nuevos potreros, está destruyendo todos los lugares donde pueden nidificar y los árboles donde se alimentan las abejas. Las fincas o las haciendas definitivamente podrían producir lo mismo en áreas más pequeñas si las explotaran racionalmente. No hay necesidad de abrir tanto bosque, de tumbar tanta montaña. Incluso hay unos sistemas agroforestales bastante interesantes en los que es mayor la productividad por área que si fuera en potrero solo, sin ningún árbol. Entonces aquí hacemos un llamado, sobre todo a los ganaderos, para que entren en conciencia, para que entren en razón y por lo menos dejen algunos árboles, fajas de monte, cañadas, o sea, dejen más bosque por favor, para que no desaparezcan las abejas sin aguijón. Mosca fóride, también conocida como mosca jorobada o mosca vinagrera, es después del hombre la principal plaga de las abejas sin aguijón. Son pequeñas moscas de coloraciones oscuras, de vuelo medio a lento, pero que una vez posadas sobre una superficie se desplazan rápidamente con movimientos característicos en zigzag, que hace difícil su captura por parte de las abejas. Son reportadas más de 3.000 especies de estas moscas en el planeta, cuya función principal es la descomposición de la materia orgánica en la naturaleza. Son guiadas al interior de las colonias por el olor vinagre característico del polen almacenado por las abejas sin aguijón y por los detritos localizados en los basureros al interior de las colmenas, sitio por donde en general empiezan los ataques de parásitos. El principal objetivo de esta mosca son los desechos de las abejas, las reservas alimenticias como polen y miel, y finalmente terminan consumiendo las crías, destruyendo en corto tiempo la colonia. No discriminan especies de abejas sin aguijón, pero indudablemente hay especies que se defienden más eficientemente de los ataques. Las moscas aprovechan cualquier hendidura o fisura e incluso la piquera para introducirse en las colonias. Los ataques nocturnos suelen ser violentos y masivos, y en épocas de lluvia, las poblaciones se incrementan. Las fuentes de materia orgánica como galpones, establos, composteras,
chiqueros y cosechas en descomposición hacen que las poblaciones de moscas se vuelvan incontrolables. El ciclo de vida de este insecto es muy corto, haciendo que el crecimiento de sus poblaciones sea exponencial. Una vez colocado el huevo, este tardará entre 5 y 6 horas para eclosionar, dando origen a la larva, que en realidad es quien causa el daño en la colonia por su voraz apetito. Una hembra de mosca fóride puede llegar a colocar 300 huevos. Las larvas se alimentarán insaciablemente por 7 días, para luego entrar en estado de pupa por 7 días más, dando origen a otra generación en tan solo 14 días. Esto nos da una idea de la velocidad a la cual se reproducen estos organismos. Lo peor que le puede ocurrir a un meliponicultor es menospreciar, subestimar o ignorar esta temible plaga. ¿Cómo controlarla? Para controlar la mosca fóride, el meliponicultor deberá librar constantes batallas y tener a la mano todas las herramientas posibles y principalmente tener el conocimiento para salvar a sus abejas. En primer lugar, se deben tener colmenas en buen estado, pobladas, sin fisuras por donde se puedan introducir las moscas. Todas las partes de la colmena deben coincidir lo mejor posible y siempre utilizar cinta de enmascarar, cinta pegante o, en casos extremos, usar arcilla para taponar rendijas o pequeños huecos en la estructura de la cajonería. Hay que tener mucho orden y velocidad en la manipulación de las colonias. Se debe planificar el trabajo para hacerlo en el menor tiempo posible y, en especial, no romper potes de reservas alimenticias que podrían atraer moscas. Evite abrir las colonias sin necesidad y, en especial, en el invierno. Tener el meliponario lejos de fuentes de materia orgánica en descomposición. Siempre utilizar trampas internas después de cada división o trasiego. En la medida de lo posible, tapar las piqueras la primera noche después de una división o trasiego, pues las abejas estarán muy ocupadas organizando de nuevo el nido y descuidarán la guardia de la piquera. Revisar frecuentemente las colonias recién trasegadas o divididas y auxiliarlas de ser necesario. Tener siempre a la mano trampas para moscas fóride y vinagre, sobre todo en nuestro maletín de trabajo. Las abejas que más sufren con el ataque de las moscas fóride son las melíponas o abejas sin aguijón mayores. Algunas de las herramientas que podemos utilizar para su control son trampas internas, que consisten en pequeños recipientes plásticos utilizados en los exámenes citoquímicos, a los que se les abren un orificio en la tapa que permiten el paso de las moscas, pero no el de las abejas. Y en su interior colocamos vinagre de frutas o vinagre blanco, que servirá como atractivo en donde se ahogarán las moscas que ingresen al recipiente. Pueden utilizarse 1, 2 y hasta 4 trampas por colonia, dependiendo del ataque. Se colocan en la gaveta, mielera o cajón superior, en donde se concentran gran cantidad de moscas que son perseguidas por las abejas. Otra trampa que podemos utilizar es en la piquera, como se ilustra en esta imagen. Se trata de una botella plástica que es atravesada por un tubito que sirve de túnel de entrada y salida de la colmena y que tiene unas perforaciones a manera de flauta, por donde caben las moscas, pero no las abejas, y en su interior es cargada con vinagre. Este utensilio también atrapa gran cantidad de moscas, sobre todo aquellas que intentan penetrar o salir por la piquera. En los casos en los que no contemos con vinagre como atrayente, podremos utilizar una mezcla de polen con agua. Las trampas se deben revisar diario para comprobar que están cumpliendo su objetivo y para ver si el ataque se ha incrementado y poder tomar otras medidas. Lo principal cuando se hacen trasiegos o divisiones es no romper potes de polen o miel y nunca colocarlos en colonias recién trasegadas o divididas. Lo ideal es un día después de la labor devolver las reservas de alimento que se encuentran selladas o, en su defecto, utilizar alimentación artificial con agua y azúcar.
Existen otros métodos de control con trampas pegajosas que se colocan en la parte superior o inferior de la colmena, que son cebadas con polen y que se utilizan de acuerdo al nivel de ataque. También existen métodos de control colocando sal en las bases de las colmenas, que debe ser limpiada diariamente. La utilización de estos instrumentos debe tener muchas precauciones con abejas pequeñas, porque al ser del mismo tamaño que las moscas, corren el peligro de ahogarse en el vinagre. En segunda instancia, como enemigo de las abejas, pues tenemos los fóridos. Hemos visto a través del video todos los daños que causa este insecto, esta mosca. Hemos dedicado gran parte del video para mirar el tema de las moscas fórides, moscas jorobadas o moscas vinagreras. Este es el principal enemigo de las abejas sin aguijón. Aquí no podemos escatimar esfuerzos y todos los días tendremos que estar inventando nuevas maneras de combatirla, porque es el enemigo más temible que tienen las abejas sin aguijón. Como lo dice también el video, lo peor que le puede pasar a un meliponicultor es menospreciar esta plaga. A mí no me va a atacar. Resulta que esta plaga ataca a todas las colmenas de abejas sin aguijón. Hay que estar muy pendientes de cómo podemos combatirla y cómo podemos auxiliar a nuestras abejas. En el video pues se mencionaron algunos instrumentos, algunos tipos de controles que se hacen de la mosca, pero existen gran cantidad de otros artefactos, de otros instrumentos que no hemos descrito. En el Brasil hay muchos meliponicultores que combaten mucho las moscas fórides y constantemente están inventando nuevas maneras de derrotar este enemigo natural tan grave. Pero indudablemente el meliponicultor es quien muchas veces desata el ataque de la mosca fóride. Aquí tenemos que tener mucho cuidado al manipular los potes de polen, los potes de alimento, al tener las abejas expuestas mucho tiempo al ataque de los fóridos. Entonces, si bien la mosca fóride es un enemigo natural bastante temible, el meliponicultor tiene que tener mucho cuidado en el manejo para no inducir a ataques de la mosca fóride. Otro enemigo muy importante de las abejas sin aguijón son las hormigas, que en algunas zonas, especialmente las de clima cálido, causan importantes pérdidas de las colonias. Son muchas las especies de hormigas que atacan las abejas sin aguijón y tienen diferentes nombres, según la región. La principal defensa contra las hormigas son los soportes bien hechos y aislados para que no tengan acceso a los nidos. Pueden utilizarse pedestales en madera o PVC a los que se les coloca grasa o trapos impregnados en aceite quemado. En soportes redondos pueden utilizarse embudos invertidos hechos con botellas PET de reciclaje. El control de hormigas es relativamente sencillo si el meliponicultor usa buenos soportes y aísla sus colmenas de posibles caminos para estos insectos. Mosca soldado. Es otro tipo de mosca que coloca sus huevos en los basureros de las colonias, dando origen a larvas que consumen la materia orgánica, luego los potes de alimento y finalmente consumen la cría. Esta, a diferencia de los fóridos, actúa más lentamente y puede controlarse más fácilmente en las bases de las colmenas, que deben revisarse con frecuencia, especialmente en colonias débiles y con baja población. Existen otros insectos como las avispas, abejas del género Apis y abejas del género Lestrimelita, que también son abejas sin aguijón y pueden ocasionar pérdida en el meliponario. El meliponicultor deberá estar muy atento, sobre todo con los nidos de estas abejas ladronas que fácilmente pueden invadir las colonias para saquearlas. Deberá revisar en el radio de acción de su meliponario para controlar estas poblaciones en forma oportuna. Otro tipo de depredadores generalistas como los pájaros, arañas, lagartijas y sapos pueden hacer presencia en el meliponario para consumir nuestras abejas. Su control se hace instalando en forma adecuada las colmenas a una buena altura y colocando dispositivos que sirvan de obstáculo para posibles ataques. En toda esta temática que estamos descubriendo de las abejas sin aguijón, no solo la abeja Lestrimelita limao es la que invade otras colonias, otras colmenas de abejas sin aguijón. Dentro de este grupo de las abejas sin aguijón
encontramos abejas que son cleptómanas, que son ladronas. Y dentro de esas pues está la estrimelita, está las fuliginosas, que son unas abejas negras, grandes, pilosas, quizás son de las meliponas más grandes que existen, que también son invasoras, son ladronas. Entonces aquí hay toda una dinámica de poblaciones entre las abejas sin aguijón que se pueden invadir unas a otras. Entonces el meliponicultor tiene que estar muy atento a estas situaciones y estar revisando en el radio de acción de su meliponario posible presencia de abejas que tengan estos comportamientos de ladronas, de invasoras. Porque si bien las pérdidas no son inmensas, pues no nos van a invadir 10, 15 colonias, pero sí nos pueden invadir de pronto especies muy valiosas que tengamos dentro del meliponario. Entonces hay que estar atentos con esta situación, conocer muy bien el comportamiento de las abejas, cuáles tienen hábitos de ladronas para no tenerlas cerca. Fuera de romper potreros y tumbar el bosque, pues desgraciadamente estamos aplicando agrotóxicos sin ningún criterio. Los hombres se mueren del miedo cuando ven cualquier plaguita, cuando ven cualquier cucaracha. En vez de utilizar métodos mecánicos de control, estamos recurriendo a los agrotóxicos. Y esto está acabando con las abejas. Aquí hacemos un llamado muy especial a las personas que tienen cultivos, a las personas que están en las ciudades, porque en las ciudades se presentan grandes intoxicaciones de abejas sin aguijón por el uso indiscriminado de venenos, de agrotóxicos. Y lo que no nos estamos dando cuenta es que fuera de envenenar a nuestras abejas, nos estamos envenenando a nosotros mismos. No hay ninguna sustancia de esas que venden en los mercados y en las tiendas para fumigar que no le haga daño a los hombres o a la fauna. Todos son tóxicos. Entonces los invitamos a que recurramos cuando podamos a controles mecánicos, a controles biológicos, a controles que sean más amigables con el medio ambiente y que no perjudiquen tanto a nuestras abejas y a nuestra salud. Entonces aquí tenemos que hacer una reflexión muy grande en este sentido. Recordemos que 1/3 de la alimentación de los hombres depende de la polinización por abejas y si las eliminamos, pues automáticamente estamos eliminando fuentes de alimento para el hombre.